Durante siglos, reyes y reinas murieron sin saber que habían sido envenenados. No fue arsénico, fue algo peor, un veneno sin sabor, sin olor, casi imposible de detectar. Hace 500 años, la reina Bona Sforza fue asesinada así. Hoy ese mismo método reapareció en Colombia, escondido en algo tan inocente como unas frambuesas cubiertas de chocolate. El veneno se llama talio, el famoso veneno de los reyes, invisible, silencioso y capaz de matar, haciendo que todo parezca una enfermedad natural. El talio no es un veneno común, no arde, no deja sabor, no provoca rechazo inmediato, es incoloro, insípido, casi invisible. Cuando entra al cuerpo no ataca de golpe, se infiltra, se esconde y empieza a destruir desde adentro. En Bogotá, en 2025, 2 niñas estaban reunidas para pasar una tarde tranquila. Jugaban, hablaban, reían. Habían dicho que querían hornear galletas, algo simple, algo que no parecía tener ningún riesgo. La tarde transcurría sin problemas hasta que sonó la puerta. Era un repartidor. Tenía un paquete especial en las manos, una caja elegante con frambuesas cubiertas de chocolate. No lo esperaban, pero parecía un regalo bonito, inofensivo. Nadie sospechó nada. Lo aceptaron, lo abrieron, comieron. También estaba su hermano mayor. Él solo probó una frambuesa. Después de eso empezaron a sentirse mal. Al principio fue leve, náuseas, dolor en el estómago, nada que hiciera pensar en algo grave. El dolor se volvió constante, el cuerpo empezó a fallar. Los médicos no encontraban una explicación clara. Los exámenes no cuadraban. Era como si el organismo se estuviera apagando lentamente, sin razón aparente. Rápidamente fueron llevados al hospital. Desafortunadamente, las 2 niñas murieron. El hermano sobrevivió, y en ese momento todo cambió. Cuando los análisis forenses detectaron talio, el caso dejó de ser una tragedia inexplicable y se convirtió en algo mucho más oscuro, un envenenamiento deliberado. Alguien había puesto ese metal tóxico en la comida, alguien lo había hecho con intención, y alguien había elegido un método diseñado para no dejar huellas evidentes. El repartidor fue localizado y llamado a declarar. Contó que no se trataba de una entrega común, el paquete ya venía cerrado, con instrucciones claras. No tuvo contacto directo con quien hizo el pedido, pero hubo algo que le llamó la atención. La insistencia en que el regalo debía llegar exactamente ese día, a esa hora. Para los investigadores, ese detalle marcó la diferencia. Al reconstruir el entorno de la familia, apareció un nombre que nadie esperaba ver vinculado a un caso así. Zulma Guzmán Castro, empresaria, figura conocida en ciertos círculos. Incluso había aparecido en Shark Tank Colombia, donde presentó Carpe, un proyecto de alquiler de vehículos por horas. Su paso por el programa le dio visibilidad y una imagen pública de éxito, hasta que la investigación la puso en el centro de una tragedia inimaginable. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Zulma Guzmán no era una desconocida para la familia. Años antes, había mantenido una relación sentimental con el padre de una de las niñas. La relación terminó mal y dejó conflictos sin resolver. Para los investigadores, ese vínculo previo no prueba culpabilidad, pero sí explica algo clave. El regalo no fue casual, fue dirigido. Cuando las autoridades intentaron ubicarla para interrogarla, ya no estaba en Colombia, había huido. Entonces, la Fiscalía colombiana solicitó una notificación roja de Interpol, activando su búsqueda en más de 180 países. Durante varias semanas fue rastreada internacionalmente. Durante los últimos meses, Zulma pasó por Argentina, Brasil y España, moviéndose sin permanecer demasiado tiempo en un solo lugar, como si supiera que quedarse quieta era el mayor riesgo. La madrugada del 17 de diciembre, poco antes de que amaneciera, algo rompió la calma del río Támesis. A las 6:45 de la mañana, alguien alertó a la policía. Había una mujer en el agua, cerca de Battersea. Minutos después, luces cortaron la oscuridad y embarcaciones avanzaron lentamente por el río, rastreando la superficie en silencio. A las 7:14, la encontraron con vida. No tenía heridas graves. La sacaron del agua y la trasladaron a un hospital. Para los agentes, en ese momento no se trataba de una persecución ni de una captura, sino de un auxilio rutinario. Fue durante ese procedimiento, al verificar su identidad como se hace en cualquier emergencia, cuando todo cambió. El nombre que apareció no correspondía a una desconocida,
Correspondía a una de las mujeres más buscadas de Latinoamérica, con una notificación roja de Interpol activa. Recién entonces, los policías entendieron que la mujer a la que acababan de rescatar del río no era un caso más. Era la misma que Colombia llevaba semanas buscando, la misma que había cruzado fronteras intentando huir. Zulma Guzmán fue detenida y puesta bajo custodia en el Reino Unido. Actualmente se encuentra en proceso de extradición y las autoridades han confirmado que podría llegar a Colombia en los próximos días, donde será interrogada formalmente por estos hechos. Pero queda una pregunta sin respuesta. Nadie ha explicado qué hacía en el agua a esa hora. La policía británica no ha confirmado si se trató de un intento de suicidio, un accidente o un plan de escape que salió mal. Lo único que se ha dicho oficialmente es que la mujer se encontraba en un estado de angustia. A partir de ahí, las hipótesis se multiplican. Después de semanas huyendo, cruzando países, sabiendo que la búsqueda se cerraba cada vez más, tal vez no pudo con la carga psicológica. Tal vez fue un momento de quiebre, o tal vez intentó desaparecer una última vez, y falló. Nadie lo ha dicho con certeza. Tal vez nunca se diga. Lo único indiscutible es que, después de ese amanecer, su huida terminó. Pero cuando parecía que todo había terminado, la historia dio un giro aún más inquietante. Con la captura de Zulma, las autoridades no solo cerraron un caso, volvieron atrás. Revisaron expedientes antiguos, muertes que en su momento se aceptaron sin demasiadas preguntas, y entre ellos apareció uno imposible de ignorar. Años antes, la madre de las niñas también había muerto. En ese momento se habló de un problema de salud. Una explicación sencilla, una tragedia asumida sin sospechas, sin una investigación profunda, sin alarmas. Hoy ese fallecimiento se mira con otros ojos. Los investigadores confirmaron la presencia de talio y analizan su papel en esa muerte. Si se comprueba oficialmente que también fue causada por el mismo veneno, entonces las frambuesas no habrían sido el comienzo de esta historia, sino su desenlace final. El talio no deja sabor, no deja olor y casi no deja rastro. Es un veneno que actúa en silencio, que se confunde con la enfermedad y que puede pasar desapercibido durante años. Por eso fue usado una y otra vez sin levantar sospechas. Por eso cuando finalmente se descubre ya es demasiado tarde. Hoy lo que queda no son solo víctimas, sino preguntas. ¿Qué la motivó realmente? ¿Qué ocurrió en los días previos? ¿Y por qué todo terminó de una forma tan extraña, con una mujer herida, dentro de un río, sola, en un país extranjero, justo cuando su huida parecía llegar al final? La historia sigue abierta, y tal vez lo más inquietante no sea lo que ya se sabe, sino lo que todavía no ha salido a la luz.